Tardes a todos los presentes. Mi nombre es Vilenka Muñoz, soy psicóloga del equipo de Humana Consultores y vamos a dar inicio a este webinar abierto cuyo nombre es Sanando desde adentro, autocuidado emocional. En el caso de que exista alguna duda, algún tipo de acotación, lo vamos a dejar para el final de la presentación para que lo puedan escribir en el chat o en el caso de que quieran activar sus micrófonos, bienvenido sea. Vamos a dar inicio. Los objetivos que vamos a revisar en el transcurso de este webinar son los siguientes. Primero que todo, vamos a comprender la importancia de nuestras emociones y lo que implica, por supuesto, conectar con ellas. También vamos a proporcionar psicoeducación sobre temáticas asociadas a la salud mental y finalmente promover prácticas psicológicas para establecer límites sanos que fomenten, por supuesto, nuestro bienestar integral. Los contenidos van a ser los siguientes, que es el autocuidado emocional, las diferencias que existen entre los distintos tipos de autocuidado y los mitos que están asociados a ellos. También vamos a ver qué son las emociones, la importancia del reconocimiento y la validación emocional. Vamos también a revisar lo que son las creencias limitantes asociadas a la identificación emocional. Vamos a pasar también a ver lo que son las rutinas prácticas para fomentar el autocuidado emocional. Vamos a ver lo que son los establecimientos de límites, que son los límites emocionales y las estrategias que tenemos para identificarlos y también para comunicarlos. Y vamos a dar cierre con una breve conclusión. Partiendo entonces, vamos a ver entonces qué son los autocuidados emocionales, qué es la diferencia entre los tipos que hay y los mitos que están asociados a esto. Para empezar, vamos a comprender que el autocuidado emocional básicamente es el conjunto de distintas prácticas y hábitos que promueven nuestro bienestar emocional y por lo tanto nos ayudan a gestionar las emociones de la manera más saludable posible. En esencia, se trata de cuidar nuestra mente y corazón, tal como cuidaríamos de nuestro cuerpo, para mantener un equilibrio interno y enfrentar así los distintos tipos de desafíos diarios con muchísima mayor capacidad de resiliencia. El autocuidado emocional implica, por lo tanto, atender nuestras emociones, gestionarlas de manera saludables y garantizar un equilibrio interno. Se trata básicamente de validar lo que sentimos, establecer límites, buscar apoyo emocional cuando lo necesitamos y, por supuesto, practicar actividades que fomenten el bienestar emocional como la meditación, el journaling o incluso el simple descanso. ¿Cuáles son las actividades claves del autocuidado emocional? Primero que todo, reconocer y validar nuestras emociones, que se basa en aceptar lo que sentimos sin juzgarnos, ya sea tristeza, alegría, miedo, independiente del tipo de emoción. No hay emociones buenas ni emociones malas, solamente son emociones. También tenemos que establecer límites saludables, aprender a decir que no y priorizar lo que son nuestras propias necesidades emocionales por encima de las otras personas. Tenemos que practicar la autorreflexión, que es básicamente entender nuestros pensamientos y patrones emocionales a través de la meditación, el journaling o en momentos de introspección, como lo que decíamos del descanso. También podemos buscar la conexión, rodearnos de personas que nos ayuden, que nos hagan sentir valorados y fomenten entonces un entorno emocional positivo. Y finalmente, adoptar hábitos relajantes, actividades como leer, pintar, caminar al aire libre o técnicas de relajación como la respiración consciente. Los tipos de autocuidado son tres. Primero que todo está el autocuidado físico, que se centra, por lo tanto, en el cuerpo y en el bienestar físico. ¿Cuáles son los ejemplos comunes de este autocuidado? Hacer ejercicio, comer saludablemente, dormir bien y asistir, por lo tanto, a nuestros chequeos médicos. También tenemos lo que es el autocuidado mental, el cual está relacionado con la mente, valga la redundancia, y su claridad y su capacidad para afrontar los desafíos intelectuales. Ejemplos comunes derivados de este autocuidado: leer, aprender algo nuevo, resolver problemas, practicar mindfulness. Y finalmente tenemos el autocuidado emocional, que es la base de este webinar, que es en donde tenemos que atender las emociones, promoviendo por lo tanto la autorregulación y una conexión con los sentimientos. Ejemplos comunes de este autocuidado: validar nuestras emociones, establecer límites, identificar nuestras emociones, buscar apoyo en amistades cercanas. Los mitos comunes del autocuidado emocional son unos que por lo general al menos una vez en la vida quizás los hemos escuchado. Primero que todo, que es egoísta. Tenemos que entender que cuidarnos jamás va a ser un acto de egoísmo.
sino que es un acto sumamente necesario para poder estar bien e incluso para ayudar a los demás. Si nosotros estamos agotados, no podemos cuidar de otros de manera efectiva. Otras cosas que se dicen acerca del autocuidado emocional, que es un lujo, no una necesidad. Cabe destacar que el autocuidado emocional implica atender nuestras emociones, gestionarlas de manera saludable y, por lo tanto, garantizar un equilibrio interno. Se trata de validar lo que sentimos, establecer límites, buscar apoyo cuando lo necesitamos y practicar actividades que sí, efectivamente requiere trabajo, pero no es un lujo, es más bien una necesidad, a diferencia de lo que dice este mito. Otra cosa que se dice mucho es que solo es para personas vulnerables. Y la respuesta es no, es para todos. Reconocer y gestionar nuestras emociones es una habilidad clave para nuestro crecimiento personal y la resiliencia. Y el crecimiento personal se aplica a diario y va a lo largo de toda nuestra vida acompañándonos, ya que nosotros no somos las mismas personas que fuimos, por ejemplo, el año pasado. Otro mito implica que significa siempre estar feliz y por lo tanto la respuesta también es no. El autocuidado emocional no implica evitar emociones que entre comillas llamaríamos negativas, sino que aprendemos a gestionarlas de maneras saludables, más allá de emociones negativas o positivas, como lo que les comentaba anteriormente. Hablamos de emociones que algunas nos acomodan más, otras nos acomodan menos. Y por lo tanto, el hecho de tener muy en presente lo que es este autocuidado emocional no implica que siempre estemos felices. Y finalmente, otro mito es que requiere mucho tiempo. Como lo que hablábamos de es un lujo, no una necesidad, aunque algunas actividades sí pueden verse como prolongadas y pueden ayudarnos, hay otras actividades que solamente con unos pocos minutos al día de enfoque consciente en nuestro bienestar tienden a marcar la diferencia. Ahora pasemos a lo que son las emociones, la importancia que tienen estas, el reconocimiento emocional y por lo tanto también la validación emocional. Las emociones, ¿qué son? Básicamente son respuestas psicológicas y fisiológicas a estímulos internos o externos. Pueden ser reactivas en torno a eventos, pensamientos o incluso recuerdos. Y estas respuestas tienen un propósito evolutivo que es básicamente ayudarnos a sobrevivir, adaptarnos y por lo tanto también comunicarnos. Ahora, las emociones son esenciales para nuestro bienestar. ¿Por qué? Primero que todo, porque guían nuestras decisiones. Una emoción, por ejemplo, como el miedo, que es una emoción incómoda, que por lo general tendemos a sentir en ciertos determinados casos, puede alternarnos, perdón, de un peligro, mientras que la alegría puede indicarnos aquellas cosas que nos hacen felices y por lo tanto que deberíamos tener más cerca. Las emociones también son esenciales porque regulan nuestro comportamiento. Nos ayudan a manejar cómo interactuamos con los demás, promoviendo empatía y conexión. Siempre vamos a mantenernos más cerca de personas con las cuales evidentemente sentimos esta conexión emocional, ya sea en forma afectiva con las parejas, en forma familiar, familia por supuesto, y de forma social con los amigos. También son importantes porque impactan en nuestra salud física y mental. Una buena gestión emocional reduce el estrés y mejora la calidad de vida. Acá hablamos que si bien las emociones no son algo que se toca de manera física, sí puede impactar en nuestra salud física por medio de la somatización, si es que no se tratan de buena manera. Y finalmente, también son importantes porque fomentan el autoconocimiento en donde nosotros entendemos nuestras emociones y eso nos enseña quiénes somos y qué es lo que necesitamos en distintos momentos de nuestra vida. Cabe destacar, por tanto, que la conexión con nuestras emociones significa básicamente estar atentos y conscientes de lo que sentimos en cada momento, evitando lo que es la represión de las emociones y por lo tanto también ignorarlas. Es como una especie de puente, básicamente, de lo que ocurre en nuestro interior y cómo interactuamos con el mundo exterior. Cabe decir que al conectar con nuestras emociones logramos comprender mejor nuestras necesidades, deseos y sobre todas las cosas nuestros límites, lo que a su vez fortalece nuestras relaciones y promueve lo que es nuestro crecimiento personal que siempre va acompañándonos día a día. Ahora, cuando hablamos de la importancia de reconocer y validar lo que sentimos, ¿por qué es necesario tenerlo tan presente? Primero que todo, porque necesitamos evitar la acumulación emocional, que esto se da básicamente por ignorar las emociones y esto en consecuencia nos puede llevar a explosiones de estrés o conflictos internos, que es, por ejemplo, cuando a una olla ya no le caben más ingredientes, explota. Ujú. Y a veces explota en los peores momentos.
También es importante reconocer y validar lo que sentimos porque nos enseña autoaceptación. Validar lo que sentimos significa que aceptamos, por lo tanto, nuestras emociones sin juicio, sin juzgarlas, lo cual fomenta la autocompasión. Y la autocompasión, si bien la vamos a revisar más adelante como una práctica que podemos ejecutar para intentar mejorar lo que es nuestro bienestar integral, la autocompasión, pese al que el concepto pueda escucharse como tenernos lástima o algo por el estilo, en realidad siempre tiene que ver con aprender a tratarnos bien, a nosotros mismos. También es importante porque facilita la autorregulación, que es básicamente entender por qué sentimos lo que sentimos, y una vez que nosotros entendemos eso, podemos intentar manejar de mejor manera nuestras reacciones. Si yo sé por qué siento lo que estoy sintiendo en estos momentos, también tengo la posibilidad de intentar dar solución a eso, siempre y cuando yo primero que todo lo reconozca. Y también es porque refuerza la autoestima. Darle importancia a lo que sentimos nos ayuda a valorar nuestra propia experiencia y voz interna, que tiene mucha relación, por ejemplo, con lo que hablamos al principio de evitar la acumulación emocional, de reprimir. Esto es todo lo contrario, reforzando esta autoestima, no reprimiendo, no juzgando nuestras emociones, podemos reforzar todo lo que tenga que ver con un bienestar emocional integral. Ahora, ¿cuáles son las creencias limitantes en torno a la identificación emocional? Cabe destacar que identificar nuestras emociones consiste básicamente en prestar atención a los sentimientos que experimentamos y ponerles un nombre. A menudo las emociones es un hecho de que pueden ser difíciles de procesar, a veces un poco confusas, pero cuando logramos identificarlas también adquirimos una claridad emocional importante y por lo tanto también mayor control sobre nuestras reacciones. ¿Cuáles son las herramientas más comunes que se tienden a aconsejar seguir para intentar identificar nuestras emociones? Hay dos, la rueda de emociones y también llevar un diario emocional que pueden ser complementarias. En la siguiente diapositiva vamos a ver una rueda de emociones que es muy buena para intentar colocarle nombre a lo que sentimos, que puede ser acompañada, como yo les comentaba, de un diario emocional para llevar un registro. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos un registro de lo que sentimos por más de una semana, podemos empezar a identificar patrones. ¿Qué es lo que más se repite? ¿Qué es lo que menos se repite? ¿Dónde están los puntos quizás de conflicto más álgidos? ¿Y dónde es donde deberíamos colocar nuestro interés para intentar solventar lo que nos está molestando? Ujú. Hay factores importantes para intentar identificar nuestras emociones, los que son, primero que todo, escuchar nuestro cuerpo. Las emociones suelen manifestarse físicamente, por ejemplo, con tensión muscular cuando hay ansiedad, porque somatizamos muy fácilmente. Tenemos que explorar el contexto, preguntarnos qué es lo que ocurrió antes de sentir esta emoción. El contexto nos ofrece pistas importantes sobre el origen, por qué se produce. Ponerle un nombre, es enojo, alegría, frustración, gratitud, etcétera. Tenemos que intentar especificarla, tenemos que intentar conocerla para intentar gestionarla. Y también necesitamos ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras emociones sin juzgarlas. Como lo que yo les comentaba recién, no hay emociones positivas ni negativas, pero sí hay algunas que son más incómodas que otras y lamentablemente estas son las que por lo general tendemos a evadir. Esta es la rueda de emociones que yo les comentaba hace un ratito atrás, que es la rueda de emociones de Plutchik. Ujú. Esta rueda, perdón, tiene las 6 emociones al centro, las más básicas que son las que nosotros tenemos como personas, que son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Todas estas emociones, si bien son las 6 básicas como yo les comento, derivan un sinfín de estados anímicos que a veces son un poquito más específicos que decir tengo miedo. A veces quizás me siento inseguro más que decir tengo miedo. ¿Está asociado a la misma emoción predominante? Sí, pero es importante colocarle un nombre en particular para que yo al saber cómo me siento pueda intentar saber cómo lo solvento, especialmente si es una emoción incómoda. Por lo tanto, y siguiendo lo que hablábamos recién, si yo ocupo esta herramienta de la rueda de emociones y además quiero llevar un diario emocional en donde registro precisamente lo que yo voy sintiendo a diario o cada 2 días, puedo intentar decir, ok, hoy día lunes me sentí quizás confundido. Mañana martes quizás me sentí ansioso. Ujú. El próximo día, miércoles, quizás me sentí agresivo. Ujú. Y si este ejercicio lo llevo haciendo una semana, como lo que yo decía en el ejemplo, quizás puedo volver a decir que el jueves me volví a sentir ansioso.
Ujú. Entonces ya van hartos días en donde esta emoción está siendo más predominante. Por lo tanto, debería intentar colocarle ojo a este sentimiento de ansiedad y preguntarnos en torno a lo que revisamos recién, ¿qué es lo que me provoca esta ansiedad? ¿De dónde se gatilla? ¿Qué es lo que de alguna u otra manera me provoca sentirme así? ¿Cuál es el origen? ¿Qué puedo hacer también para intentar dejar de sentirme así, siendo esta una emoción incómoda? Ahora, vamos a revisar algunos mensajes y algunas formas de sentir las emociones, las que son más incómodas de estas seis. Tenemos la tristeza, la ira y el miedo, que son las que vamos a revisar. ¿Qué mensaje por lo general trae la tristeza? Nos puede decir que necesitamos procesar una pérdida, soltar algo o alguien que ya no está y por lo tanto permitirnos descansar. Ujú. También nos puede decir que estamos cargando con más de lo que realmente podemos en estos momentos. Nos puede decir que nos estamos desconectando, perdón, de nosotros mismos. Nos puede decir que algo o alguien nos importa mucho. Ujú. Y cabe destacar que la tristeza podría convertirse, sí, en un trastorno depresivo cuando no la procesamos y dejamos que se acumule constantemente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es importante gestionarla y no acumularla y por lo tanto tampoco evadirla. ¿Cómo sentimos la tristeza? Por lo general, en el pecho, sensación de opresión, vacío o peso en el corazón. Ujú. En la garganta, nudo en la garganta o dificultad para tragar. En el estómago, pérdida de apetito o malestar. En los ojos, pesadez en los párpados, tensión de la frente o incluso ganas de llorar, incluso si no sabemos por qué, pero se siente. Y en los hombros, tensión y sensación constante de cansancio. ¿Qué nos dice la ira? ¿Qué mensajes trae esta otra emoción incómoda? Nos puede decir, por ejemplo, que un límite de nosotros ha sido transgredido. Nos puede decir que intentamos reprimir nuestras emociones y ahora explotamos o nos desbordamos. Nos puede decir que una persona o una situación nos hirió o nos decepcionó. Nos puede decir también que tenemos con nosotros una sensación de injusticia por algo que ocurrió. Y por lo tanto, cabe destacar que la ira a menudo es una puerta de entrada a cosas más grandes y profundas, tanto así que en muchas otras ocasiones puede ser capaz de enmascarar otras emociones. La ira es tan grande, que de alguna u otra manera es como un manto, puede tapar otras emociones que están por debajo. Y una vez que nosotros intentamos gestionar esta ira, también tenemos que hacerle frente a estas otras emociones que están por debajo y que quizás están impulsando a que nos sintamos enojados, a que nos sintamos transgredidos, a que nos sintamos heridos. ¿Dónde sentimos la ira? La mandíbula y el rostro. Podemos apretar los dientes, fruncir el ceño y tenemos una tensión constante en el rostro. Ujú. La rigidez y la tensión muscular muy común en el cuello y en los hombros. El pecho, sensación de calor, presión o latidos acelerados, que es más que nada conocido como la taquicardia. En el estómago, malestar, nudo en el estómago o sensación de ardor. Ujú. La tensión en las manos, de que tendemos a apretarlas. Las piernas, mucha inquietud y las mejillas en muchas ocasiones también se sonrojan debido a esta ira. Y finalmente, ¿qué nos dice el miedo? El miedo puede traer distintos tipos de mensajes, por ejemplo, de que algo es desconocido o es incierto, que estamos fuera de nuestra zona de confort, que hay una herida sin sanar que nos impide avanzar, que podríamos estar evitando algo o que no queremos hacerlo porque no queremos equivocarnos, que tenemos algo que proteger o sentimos que necesitamos protegernos a nosotros mismos. Y el miedo y la evasión son principalmente precursoras de lo que también conocemos como la ansiedad. Ahora, ¿cómo sentimos el miedo? ¿En dónde lo sentimos? En la garganta, sensación de cierre o dificultad para hablar. La cabeza, cuando estamos con miedo, en muchas ocasiones nos mareamos, sentimos una presión o niebla mental. Tensión o escalofríos en cuellos y hombros. En el pecho, opresión, dificultad para respirar o sensación de que el corazón incluso nos late más rápido. Al igual que en la ira, también se puede presentar taquicardia. En las manos y brazos pueden haber sudoración excesiva o temblores. Y acá, como mencionamos la ansiedad, también tenemos que tener en consideración que si el miedo se transforma en ansiedad, agregamos otros síntomas tales como zumbidos en los oídos, sequedad en la boca, palpitaciones aceleradas, respiración superficial o sensación de que nos falta el aire, podemos tener náuseas,
fatiga, estreñimiento, retorcijones, diarrea incluso. En los músculos, muchísima tensión, calambres y sensación constante de cansancio. La piel, la sudoración excesiva o la sensación de hormigueo. Y en la espalda baja y la cadera a veces hay un dolor o una rigidez que no tiene explicación, pero que sí ha de estar muy asociada al miedo o a la ansiedad. Cuando hablamos de las creencias limitantes, tenemos que tener en consideración de que son pensamientos o juicios que asumimos como verdaderos, pero que en realidad no siempre son así y por lo tanto nos restringen en nuestra forma de pensar, sentir o actuar, ya que estamos como bajo sesgos, básicamente. Suelen formarse en la infancia o a partir de experiencias pasadas y por lo tanto experiencias que no podrían ser descritas como muy positivas y sin darnos cuenta influyen en nuestras decisiones y en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Ejemplos más comunes: no soy lo suficientemente bueno, nunca voy a lograr esto y a las personas como yo no les va bien en la vida. Ujú. Estas creencias generan emociones negativas o emociones incómodas, como por ejemplo la ansiedad, la tristeza, la frustración, porque por lo general nos mantienen muy atrapados en un ciclo de un constante autosabotaje, ya que como estamos tan convencidos de que no somos lo suficientemente buenos, de que nunca voy a lograr algo, de que a las personas como yo no les va bien, en realidad da lo mismo que tanto me pueda esforzar para conseguir algo, pero como yo estoy convencido de esto, inconscientemente voy a buscar una manera de que yo no lo pueda lograr. Por eso hablamos de este autosabotaje. Ujú. Estas creencias, que son las creencias limitantes, generan emociones disruptivas como por ejemplo la ansiedad, la tristeza, la frustración, porque como lo señalábamos recién, nos mantienen atrapados en este ciclo de autosabotaje y que si pensamos que el éxito no es para nosotros, podemos sentir resignación o falta de motivación, lo que nos lleva directamente a limitar nuestro potencial, el cual por lo general nunca lo vamos a conocer del todo si nos estamos limitando constantemente. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente convencidos de que no lo vamos a lograr. Entonces, ¿para qué esforzarme de más si no va a tener buenos resultados? A eso es lo que nos referimos justamente como este ciclo del autosabotaje. ¿Cómo podemos superar estas creencias limitantes en términos generales, ya que en muchas ocasiones requiere un poquito más de trabajo profundo? Pero tenemos que partir con estos tres pasos. Primero que todo, identificarlas. Hacernos preguntas, por ejemplo, del origen. ¿De dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta? Ujú. Desafiarlas, buscar evidencia que las contradigan, como logros pasados que sí demuestren nuestra capacidad y que por lo tanto sí fuimos capaces de hacer algo que quizás durante mucho tiempo nos creímos incapaces de hacer, ya sea porque alguna vez escuchamos algún comentario de que alguien nos dijo que jamás podríamos ser capaces y que nos quedamos con eso durante el transcurso de nuestra vida y tuvo tanto impacto que ahora lo creemos como una realidad. Pero quizás hay evidencias que demuestran lo contrario, solamente que no las tenemos tan presentes porque el autosabotaje justamente es lo que nos priva de eso. Y finalmente, intentar reemplazarlas, cambiar una creencia limitante por una que sea una creencia potenciadora, en donde, por ejemplo, transformamos un no soy capaz con un estoy aprendiendo y puedo intentar mejorar, que si bien hablamos de que solamente cambia la frase, por así decirlo, aquí es cuando hablamos del poder de la palabra y también de lo impactante que puede ser el hecho de creernos las cosas que nos estamos diciendo a nosotros mismos, pero en vez de crear algo que nos limita, algo que nos potencia. Ujú. ¿Cuáles son las prácticas diarias que podemos poner en práctica para fomentar lo que es el autocuidado emocional? Tenemos prácticas diarias, por ejemplo, con intentar comenzar el día con una intención positiva. Ujú. Básicamente se trata de dedicar unos minutos para establecer una intención positiva, como hoy voy a abordar los desafíos con calma, hoy voy a intentar no ceder a la ansiedad, hoy voy a intentar hacer lo que yo sé hacer, y el resto puedo preguntar. Ujú. Comenzar el día con esa intención puede marcar la diferencia. También podemos centrarnos en lo que es mantener una rutina equilibrada, combinando tareas productivas con momentos de descanso y actividades placenteras. Básicamente que el día no sea solo trabajo, 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 sino que pueda combinarlo con algún otro tipo de tarea que a mí me haga sentido, más allá de nuestras responsabilidades. Y finalmente, hacer ejercicio regularmente, que
aquí habla de que el movimiento corporal tiene efectos directos en lo que es nuestro estado de ánimo y salud mental, y esto, si bien se dice mucho, en muchas ocasiones está relacionado ya que una actividad física hace que nosotros liberemos endorfinas, lo cual nos genera una sensación de bienestar generalizada en el cuerpo. Por lo tanto, siempre se recomienda. Ahora, si no hablamos, por ejemplo, de hacer una rutina de ejercicio regular al ir al gimnasio, podemos, por ejemplo, salir a caminar un par de veces a la semana, al menos unos 30 minutos, que nos ayude, por ejemplo, a cambiar de aire y al mismo tiempo nos mantenemos en movimiento. O incluso la yoga también es un ejercicio regular y que actualmente se ve mucho más que antes y también nos sirve mucho, ya que eso también nos ayuda a conectar con nosotros mismos. Otras rutinas sencillas de autocuidado emocional, por ejemplo, podemos darle prioridad al descanso, que si bien acá hablamos de que nos tenemos que asegurar de dormir lo suficiente para mantener un estado emocional estable, también tenemos que tener en consideración de que cuando hablamos de descanso, no hablamos solamente de ese tiempo en donde nos vamos a dormir, sino que también hablamos de ese tiempo en donde, por decirlo de la manera más simple posible, no hacemos nada. Ujú. Hablar en muchas ocasiones el descanso, si bien es algo que uno cree que todos sabemos hacer, en muchas ocasiones nos damos cuenta de que no sabemos descansar. Ya que como yo les comento, acá no hablamos solamente de este tiempo en donde vamos a cerrar los ojos para dormir y despertar al otro día, sino en aquellos momentos en donde tenemos una pausa con nosotros mismos y decimos, ahora voy a hacer algo que implica, por ejemplo, leer, ver una serie, ujú, pintar alguna actividad que me favorezca a mí, que sea más bien asociada al ocio. Eso es descansar también. Permitirnos descansar, permitirnos hacer nada, es necesario para este autocuidado emocional. Ujú. También tenemos la expresión emocional saludable, que es básicamente hablar con otros de nuestras emociones, ya sea con amigos, familiares o incluso mediante la escritura. Ujú. Acá, hablar ya sea con amigos o familiares, obviamente de confianza con quienes nos sintamos a gusto hablando de nuestras emociones. Sin embargo, cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, porque quizás no tuvimos nunca la costumbre o porque no tengo quizás la confianza necesaria con alguien para yo exponerle cómo me siento, también lo podemos hacer mediante la escritura para nosotros mismos, como lo que es este diario emocional que yo les había comentado antes. Esto igual nos ayuda a hacer este ejercicio de poner en palabras lo que sentimos y sacarlos de nuestro interior. Lo que diríamos en palabras, ahora lo vamos a hacer de manera escrita, ya sea como se nos acomode más dependiendo del tipo de persona que seamos y del contexto también de otras personas que nos rodean. Otra cosa importante de autocuidado emocional en cuanto a la rutina es la desconexión digital. Establecer límites para el uso de dispositivos electrónicos y dedicar tiempo a actividades que nos relajen. Acá cuando hablamos de establecer límites en cuanto al uso de pantallas, básicamente. Lo que en muchas ocasiones está más bien redirigido a los niños, esto de limitar el uso de las pantallas para los niños también debería ser algo que nosotros los adultos debemos colocar en práctica. Ujú. La desconexión digital por lo general es algo que se recomienda mucho, mucho antes de irse a dormir. Lo ideal no es que nosotros apaguemos el teléfono, la tablet, el computador o incluso la televisión en el momento en donde nos vayamos a dormir, sino que ojalá sea con unos 20, 30 minutos mínimo con anterioridad para que así podamos tener ese momento para conectar con nosotros mismos y luego irnos a dormir, ya que de lo contrario, a veces no lo notamos, pero sí nos vamos a dormir demasiado sobreestimulados, ya sea por las luces de las pantallas, el ruido que estamos teniendo, ya sea que estemos viendo videos o algo. Entonces, todos esos estímulos en muchas ocasiones también pueden desfavorecer lo que es un descanso óptimo. Y por lo tanto, es lo que se recomienda en torno a esta desconexión digital. Y finalmente también tenemos los ejercicios de autoafirmaciones, en donde tenemos que recordarnos nuestras capacidades y nuestros logros para fortalecer la confianza que tenemos con nosotros mismos en los momentos difíciles. Yo soy capaz de esto, yo puedo hacer esto, yo puedo aprender esto otro. A eso nos referimos con autoafirmaciones. Recordar estas capacidades porque por lo general cuando las cosas se ponen un poquito complejas es donde más nos juzgamos a nosotros mismos. Y la idea de este ejercicio justamente es todo lo contrario cuando estamos hablando de potenciar lo que es este autocuidado emocional. Otras técnicas que favorecen la conexión con uno mismo. Tenemos tres.
Primero que tenemos la respiración consciente abdominal. Por ejemplo, inhalar durante 4 segundos, retener el aire durante 5 segundos y exhalar durante 7 segundos. Es un ejercicio express, por decirlo de alguna manera, que es ideal para relajarnos rápidamente. Para que le encontremos el sentido, por ejemplo, a este ejercicio, tenemos que tener en consideración que cuando estamos muy agitados, ya sea en esos años donde hacíamos educación física en el colegio, por ejemplo, o incluso si todavía practicamos algún tipo de actividad física, ¿qué es lo que siempre nos decían? Tener una respiración profunda, no una respiración agitada. Y esta respiración profunda, que ojalá siempre sea de índole abdominal, es decir, yo inhalo, ujú, inflo el vientre y yo exhalo, desinflo el vientre. Esta respiración es la que manda un mensaje al sistema nervioso parasimpático que implica la relajación de nosotros. Ujú. Entonces, cuando nosotros nos sentimos agitados, cuando nosotros nos sentimos ansiosos, cuando incluso, dependiendo del tipo de persona, estamos propensos a una crisis de ansiedad o a una crisis de pánico, uno de los ejercicios más comunes que se tiende a recomendar es el ejercicio de la respiración consciente abdominal. Y esto de los segundos es uno de los ejemplos, pero si buscamos, por ejemplo, en internet o algo por el estilo, hay un sinfín de rutinas de respiraciones conscientes abdominales. Algunos hablan de los ejercicios del 4-4-4, inhalar 4 segundos, retener el aire 4 segundos y exhalar 4 segundos. Hay otro del 4-5-7, en realidad solamente varía la cantidad de segundos en donde se hace cada ejercicio, pero en la práctica es lo mismo. Ujú. Otra técnica, el journaling, que también se conoce como escritura terapéutica, en donde escribimos cada día nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestros logros, incluso aquellos logros que son pequeños y que no le quitan el mérito al hecho de que sean logros. Los logros son logros, sean grandes, sean pequeños. Logros no son ganar una carrera, logros no son ganar un concurso, logros no es ganar un premio. Los logros es simplemente hacer algo que quizás en su momento se nos dificultó mucho y que fuimos capaces de eso. Ujú. Y esto nos ayuda a procesar lo que sentimos y por lo tanto a organizar nuestras ideas. Y el mindfulness, que es una práctica de estar presente en el momento. Por ejemplo, mientras comemos, mientras estamos en nuestro horario de colación, podemos prestar atención al sabor, a la textura y al aroma, sin distracciones. ¿Y qué hablamos de distracciones? Por ejemplo, el teléfono. ¿Cuántos de nosotros no almorzamos viendo videos en el teléfono? ¿Cuántos de nosotros incluso no almorzamos trabajando al mismo tiempo? Ujú. La idea del mindfulness es justamente, pese a que suene redundante, es estar presente en el presente. Ujú. Estar presente en lo que está pasando ahora. ¿Cuál es la textura? ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el aroma de lo que estoy comiendo ahora? Me doy este espacio para mí mismo. A veces no le tomamos tanto el peso a este tipo de técnicas que podemos poner en práctica, pero cuando ya nos hacemos un poquito más el hábito de hacerlo, nos damos cuenta de que en realidad pueden tener consecuencias positivas que nos ayuden justamente a tener una mayor conexión con uno mismo y no siempre estar pendiente de otras cosas que nos implique, por lo tanto, estar menos consciente de lo que estamos sintiendo en estos momentos, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos olorosando. Que todas estas cosas asociadas a nuestros sentidos, por ejemplo, nos ayudan a conectarnos con uno mismo. Y finalmente, acá cuando vamos a ver los ejercicios de gratitud y autocompasión, es lo que yo les dije un par de diapositivas más atrás, que lo íbamos a explicar un poquito mejor. La gratitud, cada noche, por ejemplo, podemos escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos, ya sea con nosotros, ya sea con otros, ya sea con la vida, etcétera, da lo mismo. Pero la idea es que escribamos algo por lo cual estamos agradecidos. Y esto por lo general refuerza mucho lo que es una mentalidad positiva, porque estamos viendo más bien el agradezco que tengo esto, agradezco que me pasó esto, agradezco que de alguna u otra manera se me dio esta oportunidad o algo por el estilo, en vez de preguntarnos por qué me pasa esto a mí, porque de alguna u otra manera no puedo hacer nada bien. Acá es como una balanza. Si lo malo, por así decirlo, pesa demasiado, tenemos que intentar colocar en práctica ciertas herramientas que nos ayuden a nivelar mucho más esta balanza hacia el otro lado. Ujú. La autocompasión, como yo les había comentado anteriormente, el concepto en muchas ocasiones genera un poquito de resistencia, ya que se entiende como tenernos lástima a nosotros mismos, pero muy diferente a ese tipo de pensamiento, la autocompasión tiene mucho que ver con lo que es tratarnos bien a nosotros mismos. En muchas ocasiones, quien peor se trata a uno mismo somos nosotros mismos, valga la redundancia.
especialmente en momentos complejos. Por lo tanto, lo que este ejercicio de gratitud y autocompasión sugiere es que cuando nos enfrentemos a un error, tenemos que intentar hablarnos con amabilidad en lugar de una crítica, preguntarnos cómo animaríamos nosotros a un amigo en esta situación. Entonces, si nos damos cuenta que a un amigo lo trataríamos con muchísima más amabilidad, ¿por qué no poner en práctica nosotros mismos ese tipo de comportamiento? Teniendo en base una cuestión bastante sencilla, es el hecho de que nosotros nos tenemos, y insisto, valga la redundancia, nos tenemos a nosotros mismos todos los días. Entonces, lo ideal es que nosotros nos volvamos nuestro mayor aliado, no nuestro peor enemigo. Ujú. Y finalmente tenemos las meditaciones guiadas, las cuales podemos buscar meditaciones enfocadas en la aceptación, en el descanso, dependiendo de qué es lo que estemos intentando potenciar y que pueden ser una forma efectiva de reforzar esta autocompasión. ¿Qué es lo que son las meditaciones guiadas? Es aquellas meditaciones que vienen a raíz de una voz que nos intenta guiar en torno a los ejercicios que tenemos que hacer. Hay aplicaciones que están disponibles en la App Store, en Apple Store o algo por el estilo, que nos pueden ayudar, pero si incluso no queremos hacer ese tipo de ejercicio, podemos simplemente buscarlas en YouTube. También están disponibles y hay algunas que son bastante buenas. ¿Cuál es la recomendación? Que si yo recién quiero probar este ejercicio en torno a esta gratitud y autocompasión, es no irme por las meditaciones guiadas que duren 40 minutos, sino buscar algunas que quizás duren 15, 20 para intentar adentrarme de esto de a poco, ya que al principio, como tenemos que estar tan conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones, puede ser un poquito difícil y por lo general se desecha rápidamente porque nos distrae, nos genera una distracción o algo por el estilo. Entonces, a partir de a poco y de ahí ir subiendo, siempre y cuando este ejercicio sea beneficioso para mí, tenga algún efecto positivo, porque hay ejercicios para cada tipo de persona. No a todos les funciona lo mismo, no a todos, por ejemplo, les va a hacer el mismo efecto. Entonces, tenemos que buscar de alguna otra manera qué es lo mejor para mí, según mi contexto. Y ahora vamos a ver lo que son el establecimiento de límites, los límites emocionales y las estrategias que tenemos para identificarlos y por lo tanto también comunicarlos. ¿Qué entendemos por límites emocionales? Los límites emocionales son nuestras reglas personales que establecemos para proteger nuestra salud emocional y garantizar relaciones respetuosas y equilibradas. Los límites emocionales, por lo tanto, nos ayudan a definir cómo queremos ser tratados, qué aceptamos y también qué es lo que no toleramos en nuestras interacciones con los demás. Por ejemplo, un límite emocional podría ser evitar involucrarnos en discusiones que por lo general nos generen una sensación de estrés significativo o innecesario sobre todas las cosas, o no querer compartir información personal con alguien que por lo general no tiende a respetar nuestra privacidad, sino que cada vez que le decimos algo lo divulga, y eso nos hace sentir incómodos. ¿Cuáles son las señales generales que se nos vienen y que se nos presentan cada vez que nosotros vemos y evaluamos que quizás necesitamos establecer límites con otros? Primero que todo, una sensación de agotamiento emocional. Si nos sentimos constantemente cansados o drenados después de interactuar con ciertas personas o situaciones, tendríamos que empezar a preguntarnos si es necesario colocar un límite. Si empezamos a notar que tenemos mucha falta de tiempo para nosotros mismos porque priorizamos siempre las necesidades de los demás, pero descuidamos nuestro propio bienestar, tenemos que empezar a colocar límites. Si sentimos una molestia recurrente, perdón, en donde sentimos irritación, incomodidad porque otros cruzan nuestros límites o no respetan nuestras opiniones, hay que colocar límites. Si evitamos situaciones, por ejemplo, si nos encontramos intentando escapar de ciertas relaciones o compromisos que hacemos con otros que nos afectan nuestra salud emocional, porque nos puede generar algún tipo de emoción incómoda, necesitamos colocar límites. Y finalmente, si sentimos ansiedad o estrés, experimentar tensión constante en nuestras relaciones debido a la falta de claridad sobre lo que es aceptable para nosotros no es recomendable, no es normal, no tenemos que normalizarlo. Si eso se da, entonces es muy importante la necesidad de colocar límites. ¿Cómo podemos comunicar y mantener los límites con respeto? Primero que todo, reflexionando sobre nuestros límites. Y reflexionar sobre nuestros límites implica identificarlos.
Es decir, antes de yo comunicárselos al resto con quien yo quiero establecer estos límites, debo identificar qué es lo que es importante para mí, qué quiero proteger, qué estoy dispuesto a aceptar y por lo tanto no estoy dispuesto a aceptar. Para comunicarlos, usamos la comunicación asertiva. Nos expresamos de manera clara y directa sin ser agresivos. Por ejemplo, podemos decir me siento incómodo cuando ocurre X situación y prefiero que lo manejemos de Y manera. ¿Mm? La comunicación asertiva es dar a conocer el mensaje que queremos dar a conocer. No irnos con rodeos, tampoco ser agresivos como aquí sugiere, sino más que nada decir, ok, me siento incómodo cuando ocurre esta situación y prefiero que lo manejemos de esta otra manera. ¿Ya? Es lo que yo tengo el control al momento de poner límites. Que la otra persona lo tome, le parezca bien, no le parezca bien, eso está fuera de mi control, pero yo necesito establecer este límite al menos dándolo a conocer, porque así no se me puede decir, tú nunca me lo dijiste, tú nunca me dijiste que esto te molestaba, pero es que yo nunca vi que efectivamente a ti te hacía mal. Entonces, lo que está en nuestra responsabilidad es justamente identificarlo y expresarlo de manera clara. También ser consistentes. Mantener nuestros límites implica no modificarlos solamente porque de alguna u otra manera cambiamos de parecer de un día para otro. Ujú. O incluso que no los modificamos para evitar conflictos. Es decir, contigo sí, contigo no, porque tú me haces problemas, tú no. Ujú. La idea es que si un límite está intentando ser puesto, es para todos, porque esto me molesta, porque esto no me gusta, porque esto me hiere. Ujú. Y esto por lo general demuestra el hecho de ser consistente que respetamos, por lo tanto, nuestras propias necesidades. Escuchar y empatizar. Podemos reconocer las emociones de la otra persona mientras reafirmamos nuestra posición. Por ejemplo, entendemos cómo la otra persona se siente, pero necesito aún así mantener este límite por mi bienestar. Que lo escuchemos y empaticemos no significa que vamos a cambiar de opinión, como lo que hablábamos recién de ser consistente, solamente para evitar un conflicto. Podemos entender que la otra persona quizás no le gusten nuestros límites. Podemos entender que la otra persona quizás se moleste, pero no por eso significa que tenemos que intentar transgredir nuestros propios límites para favorecer a la otra persona. Aprender a decir que no. No siempre podemos complacer a todos y eso es un hecho. Y está bien, más que bien, de hecho, priorizar nuestro bienestar emocional. Y finalmente, practicar el autocuidado. Poner atención a cómo nos sentimos después de establecer un límite. Esto por lo general va a reforzar nuestra confianza en mantenerlos, incluso cuando no estamos acostumbrados a colocar límites y una de estas emociones bien particulares que se presenta tiende a ser la culpa. Ujú. La culpa por lo general no es porque hicimos algo mal. La culpa en realidad puede ser porque en realidad no estamos acostumbrados a hacer algo que nos ponga a nosotros como prioridad. Ujú. Y eso no quiere decir que esté mal. Hay que tener en consideración de que poner límites es más bien como un arma de doble filo, pero es muy necesaria. ¿A qué me refiero con un arma de doble filo? Porque en realidad poner límites en muchas ocasiones con distintos tipos de personas nos puede dejar como los malos de la película. Ujú. Sin embargo, para quienes vamos a ser los malos, probablemente para las personas que constantemente están acostumbradas a que ellas transgredan nuestros límites. Como estas personas que dicen, ahora no se te puede decir nada. Hoy qué pesado, hoy tienes mala voluntad, porque antes sí y ahora no. Ujú. Estas personas que por lo general tienden a poner en duda lo que es nuestros límites son aquellas personas que por lo general también se van a molestar con nosotros y en muchas ocasiones eso es lo que nos hace ceder y decir, no quiero que la otra persona se enoje conmigo, entonces, bueno, no importan mis límites. Pero sí, importan, siempre importan, porque por algo lo estás intentando identificar como un límite, porque molesta, porque hiere, porque no te gusta. Y nada debería pasar por encima de eso. Y finalmente vamos a ver una conclusión en torno a lo que hemos ido revisando en el transcurso de este webinar. Primero que todo, el autocuidado emocional no solo reduce el estrés, sino que también mejora nuestra autoestima, refuerza nuestra capacidad de enfrentar las adversidades a través de la resiliencia y fomenta, por lo tanto, una perspectiva más positiva hacia la vida. Los límites saludables fortalecen nuestras relaciones y refuerzan nuestra autoestima porque estamos tomando responsabilidad por nuestro bienestar emocional, teniendo en consideración de que la autoestima siempre va de la mano en torno al establecimiento de límites. Una persona que por lo general tiene una autoestima bien trabajada, le es mucho más sencillo colocar límites versus a una persona que quizás no tiene su autoestima tan bien trabajada.
Nuestras emociones asociadas al establecimiento de límites no deberían ser jamás percibidas como una queja, sino que como algo importante que tiene lugar con pasión y entendimiento. Por tanto, una conversación sobre cómo nos sentimos no debería ser percibida como un instar un tipo de discusión, que en muchas ocasiones cuando eso se da, estamos visualizando de alguna otra manera estrategias de manipulación. Y finalmente, no estamos exagerando, lo que sentimos siempre es válido, incluso cuando otro no es capaz de sentirlo o entenderlo como lo hacemos nosotros mismos. Y acá les agradezco personalmente, obviamente, su participación en nuestro webinar. Acá dejo un código QR para que puedan compartir su opinión, si es que lo pueden escanear, si es que pueden compartir justamente esta opinión en torno a los comentarios. Son muy valiosos para nosotros para intentar mejorar en cuanto a las presentaciones que vengan más adelante. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Así que acá están los contactos en el caso de que quieran algún tipo de información o algo por el estilo. Y también abajo está el canal de YouTube en donde se suben más presentaciones asociadas a distintos tipos que pueden ser del interés de varios de ustedes. Así que voy a retroceder al código QR por si alguien lo quiere escanear y compartir su opinión. Y ahora que terminamos el webinar, queda abierto el chat, el micrófono, cualquier cosita por si alguien quiere dar a conocer alguna opinión, algún caso, una pregunta, todo es bienvenido. Ujú. Nelia. Muchas gracias, Nelia, por tu comentario. Ujú. Espero que te haya servido la información que hablamos. Ujú. Así que cualquier cosita queda abierto el micrófono, queda abierto el chat. Ujú. Hola, 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 ¿me escucha? hola Nancy, sí, te escucho. Ujú. Hola. Muy interesante. Me gustó mucho el taller, a pesar de que llegué un poquitito tarde, pero sí alcancé a escuchar todo lo que dijo. Las validaciones, ¿qué tan importantes de verdad son? En mi caso particular, pues me cuesta muchísimo, ¿cómo se llama? Validarlas, pues, como se dice. Me cuesta que la otra persona sepa lo que yo estoy sintiendo o me cuesta decírselo muchísimo. Todavía no he logrado eso, pues. Pero por eso me pareció súper interesante y bueno, voy a poner en práctica, voy a tratar de poner en práctica todo lo que usted dijo allí en las recomendaciones. Pero excelente, de verdad que la felicito. Muchísimas gracias, Nancy, por tu comentario. Y aprovechando de una cosita que comentaste, es que cuando nos cuesta, por ejemplo, intentar autovalidarnos, ya sean nuestras emociones, nuestros límites, hay una estrategia de comunicación asertiva que parte de hacer una lluvia de ideas en torno a lo que queremos intentar darle a conocer a la otra persona, ya que cuando a veces estamos en pleno diálogo, se nos olvidan algunas cosas porque nos ponemos nerviosos, porque no queremos instar a una discusión porque tampoco queremos generar malos entendidos. Entonces es bueno tener de alguna u otra manera una lluvia de ideas que nos digan, estos son los puntos importantes que quiero darle a conocer a la otra persona. Y si el diálogo dicho, hablado, quizás no es necesario, en muchas ocasiones incluso escribir una carta también ayuda, para agotar Mm, súper, recursos. súper. Buena recomendación lo de la lluvia de idea, ¿verdad que sí? Y muchas gracias, Nancy, por tu comentario. Y me alegro Ya. que si bien llegaste un poquito tarde, como me dijiste, creo que esta presentación luego se sube en el canal de YouTube, por si quieren Ah, después volver a revisarlo. claro, gracias. De nada, Nancy. ¿Alguna otra duda, comentario, cualquier cosita? ¿No? Parece que no. Parece que no hay más comentarios, Claudia.
Ya, Vilenka, muchas gracias y gracias a todas las personas que asistieron al webinar del día de hoy. Agradecida. Gracias a todos, que tengan una buena tarde. Gracias. Igual. Gracias, Nancy.